Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por reunirse nuevamente con nosotros. La tarde de hoy vamos a continuar en el módulo de fisiología pulmonar. Tengo el gusto de presentarles a Andrea Paola Rodríguez. Andrea es fellow de segundo año de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional de Colombia y el tema que hoy nos va a exponer es el tema de ventilación en baja distensibilidad pulmonar. Espero que disfruten todos la charla. Adelante, Andrea. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias pues por acompañarnos. Mi nombre es Andrea Rodríguez, como ya me presentó el doctor. Yo soy fellow de cuidado intensivo de la Universidad Nacional. Entonces, pues hoy vamos a hablar de patrones de ventilación en patrones de baja distensibilidad. Entonces, ya les voy a compartir pantalla. ¿Están viendo la Ahí pantalla vemos, de pero presentación? tienes que duplicarla porque estamos viendo la de presentador. Ahí donde dice configuración de visualización, ponle duplicar. Ah, ok. Ya, ¿sí? Espérate a ver. Sí, ya. Ahora sí estamos viendo la pantalla. Ok. Bueno. Bueno. Entonces vamos a empezar a hablar sobre, esperen un segundito, ya, sobre ventilación en patrones de baja distensibilidad. Este va a ser el contenido que vamos a manejar en la charla. Entonces inicialmente vamos a hablar algo de ingeniería de materiales, de distensibilidad pulmonar, de enfermedades pues restrictivas en general. Y pues como el modelo principal de este patrón de ventilación es el SDRA, nos vamos a enfocar un poco en eso y en ventilación como tal en SDRA. Entonces vamos a hablar primero pues de unos conceptos que son importantes para entender la distensibilidad. Entonces pues comprender que el concepto de distensibilidad es una propiedad de los cuerpos que es capaz de modificar sus dimensiones físicas bajo la acción de una fuerza suficiente para vencer las resistencias en contra de la deformación. La distensibilidad la podemos tener aplicada tanto a elementos lineales, por ejemplo las fibras, o pues a órganos huecos que son capaces de variar su volumen en las tres dimensiones, como pues puede ser la vejiga, la caja torácica, la pared abdominal, el corazón, el pulmón. En la ciencia de materiales, cuando nosotros pues ejercemos una presión o una fuerza sobre una superficie, a eso se le llama estrés o tensión, que es el cociente entre la fuerza aplicada por unidad de superficie, que es más o menos lo que vemos en la gráfica, que es una fuerza que pues, se impone sobre una superficie. Ese estrés, pues en la fisiología pulmonar clásica, pues corresponde con el gradiente de presión transpulmonar o de presión de retracción pulmonar. Esto pues se debe a que si vemos en la gráfica que está apareciendo en este momento, la presión transpulmonar es un vector de la misma intensidad, pero de dirección opuesta a la fuerza que el pulmón hace para retraerse. Y por tanto, pues va a medir la magnitud de esa fuerza de estrés. Por eso también a este concepto se le llama presión de retracción del pulmón. En la fisiología pues, respiratoria, la fuerza que produce que los pulmones se llenen o se vacíen de aire o cambien de volumen es el cambio que vamos a tener en esa presión pues, transpulmonar. Es decir, es en la diferencia que tenemos en esos valores de presión transpulmonar cuando ejercemos una pausa inspiratoria y los medidos en una pausa expiratoria. Entonces, que finalmente pues, van a corresponder pues, a los valores de estrés. En la clínica diaria, digamos, un valor subrogado a ese valor de estrés que podemos pues, medir a pie de cama de los pacientes es la presión de conducción o la dry pressure, que es la diferencia entre las presiones alveolares de pausa inspiratoria y expiratoria, entonces que normalmente las conocemos como la presión plató y a la que normalmente le restamos la presión total, que es pues, la PP que pueda tener intrínseca y el PP pues que hayamos programado. El siguiente concepto del que debemos hablar es a tener en cuenta, bueno, me faltó acá una parte y es que algunos autores han hecho o han buscado la relación que existe entre esta diferencia de la presión transpulmonar con la dry pressure para ver si tienen una correlación, pues como lo hemos hablado.
Y el doctor Marini ha realizado pues estudios en donde digamos que realizó un modelo reológico de estrés y él encontró que la presión, la presión transpulmonar y la radio impression se correlacionan más o menos en un 0,75%. Y esto en pacientes en SRA, en pacientes pues digamos que tienen una función pulmonar normal, estos valores varían más o menos entre 0,46 y 0,79%. Entonces digamos que sí podemos utilizar esta medición para hablar de estrés. El siguiente concepto que tenemos que tener en cuenta es el strain, que es la deformación multidimensional que sufre un cuerpo por la acción de una fuerza. Es decir, pues como las diferentes partes de un sólido, si vemos en la gráfica, se desplazan entre sí y ocupan una posición diferente a la que tenían antes de que se aplicara esa fuerza. Si no hay cambio de volumen, no vamos a tener como tal strain. Entonces ahí en la gráfica podemos ver pues la variación. Estas variaciones pueden ser muy pequeñitas, entonces a veces pues, por los tejidos que se ven a nivel pulmonar, entonces, pero de todas maneras es importante pues tener en cuenta la deformación que se presenta cuando hay cambios en el volumen. En la fisiología pulmonar, esto correspondería pues al cociente entre el volumen tidal y la capacidad residual funcional. Es el que utilizaríamos para hacer la medición de strain. El volumen tidal, pues porque es el cambio del volumen del pulmón que se va a generar, y la capacidad residual funcional, pues porque es el volumen basal, digamos, en el que se encontraba previamente el alveolo. El strain es una magnitud adimensional, pero lo relevante es que nosotros podemos, digamos, que manejar por lo que es un cociente. Si yo tengo un aumento del volumen tidal, pues voy a aumentar el strain, pero si tengo una disminución del volumen tidal, voy a disminuir el strain. Si tengo un aumento de la capacidad residual funcional, voy a disminuir el strain, teniendo en cuenta pues que esto es un cociente. Entonces digamos que esto puede ser la explicación de que en SRA tener volúmenes corrientes bajos y PPs altas pues nos ayuden a mejorar esa deformidad que se puede presentar en el alveolo. El otro concepto es pues que, a diferencia de lo que ocurre en los sólidos, cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo líquido, este no se deforma, sino que este va a fluir. Y esas velocidades que se generan en cada una de esas capas se llama velocidad de deformación relativa. Y es un concepto un poco parecido a la deformación, sino que simplemente va a ocurrir en líquidos, y lo que vamos a manejar acá es clínicamente pues es el flujo sobre la capacidad residual funcional. Entonces, como es un cociente, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, si yo aumento el volumen tidal, yo puedo pues aumentar el strain, o si lo bajo puedo disminuir el strain, o si aumento el tiempo inspiratorio, puedo disminuir el strain, igual que lo que ocurre con la capacidad residual funcional, igual pues, con el flujo. Esta relación que tienen el strain y el estrés, digamos que es una relación causal, y es una relación pues que se mantiene, o sea, cuando yo modifico el strain, pues estoy modificando el estrés al mismo tiempo. Entonces lo podemos ver en esta gráfica. Entonces en la tecnología de materiales se define que existe pues una relación causal entre la deformidad pues relativa, que es el strain, y la fuerza que se induce en el interior y la tensión del cuerpo sólido, pues cómo la está soportando. Esta relación pues la observamos acá en esta gráfica, y vamos a tener pues unos patrones que son muy importantes. Vamos a tener que nosotros cuando imponemos una fuerza vamos a generar una energía. Esta energía pues va a generar una deformidad sobre pues el cuerpo sobre el que se está imponiendo. En esa zona, que es la zona elástica, digamos que esa energía vuelve a su estado basal y va a generar, digamos, la deformación con el aumento del volumen, pero vuelve a su estado basal sin que haya ninguna deformidad como tal en la estructura. Cuando pasamos esos volúmenes o este punto crítico en el material, llegamos a esta zona que es proporcional limitante, y en esta zona digamos que el aumento de la fuerza nos va a aumentar pues el volumen, pero todavía digamos que el material no va a tener una deformidad pues importante hasta que alcanzamos este punto crítico, en donde entramos a una zona que se llama una región plástica, en donde el material, si seguimos pues, proporcionando un mayor volumen, ya va a generar una deformidad pues importante, que al regresar el volumen ya no va a volver a tener pues
la estructura que tenía antes, sino va a mantener esa deformidad. Entonces lo ideal es que cuando estemos ventilando no lleguemos a esta región plástica, porque en esta región es que la estructura pues, pulmonar no va a volver a su estado basal. Y finalmente, si seguimos aportando fuerza o volumen sobre la estructura o sobre pues, el material, va a llegar a un punto que se llama punto de fractura, en donde el material pues definitivamente se rompe. Entonces, esto es importante para que mantengamos la ventilación en esta zona elástica, que es conocida como el módulo de Young, que es pues, la zona ideal donde deberíamos de mantener pues, la ventilación. El doctor Gattinoni ha hecho estudios en el pulmón humano para establecer si tenían módulo de Young, y encontró pues en los estudios que se hicieron que definitivamente sí el pulmón humano tiene ese módulo, que la elastancia pulmonar específica que él logró calcular es una elastancia de más o menos 13.5, más o menos 4.1 centímetros de agua, y ese módulo de Young va a corresponder pues a la cantidad de estrés que va a generar un strain de 1. Entonces, un strain de 13.5 y un strain menor a 1 corresponde con una presión de conducción de 15 centímetros de agua. De ahí, pues parte, digamos así, que o nos explicaría la teoría porque mantener esta presión de conducción nos va a mantener en esa zona elástica y en ese módulo de Young que pues va a ser una zona, digamos que, de protección para el tejido pulmonar. En cuanto a la distensibilidad pulmonar, entonces, pues tener en cuenta que es el cambio del volumen pulmonar producido por unidad de cambio en la presión transpulmonar, que la distensibilidad pulmonar obviamente no viene sola, sino tenemos la distensibilidad del sistema pues de todo el sistema respiratorio, que va a estar dado por ese delta de volúmenes sobre este delta de presiones, que para el sistema respiratorio total, pues va a ser de la diferencia entre la presión alveolar y la presión pues barométrica, y eso nos va a llevar a la suma de la compliance o la distensibilidad pulmonar, que también es el delta de volúmenes sobre el delta de presiones, que para el pulmón va a ser la presión alveolar menos la presión pleural, pero pues como la presión pleural normalmente no la podemos medir, pues se utiliza la presión esofágica en esos casos. Y con la adición de la presión de la caja torácica, que va a estar dada por el delta de volumen sobre la diferencia entre la presión pleural y la presión barométrica. Es importante pues comprender que la distensibilidad pues va a ser esa capacidad del pulmón de dejarse distender, y existe otro concepto que se llama elastancia, que es la capacidad que tiene el pulmón de recuperar pues su forma inicial. Entonces acá hay un gráfico, digamos, para entender un poco mejor lo de la distensibilidad pulmonar. Es que cuando tenemos un pulmón sano, si imponemos un volumen de 60 mililitros, esto nos va a generar esta presión de 1 centímetro de agua. Pero si tenemos un pulmón con una alteración en la distensibilidad, con un volumen mucho más pequeño, pues voy a generar pues la misma presión que generé con un volumen mucho más grande en un alveolo o en un tejido pulmonar que no tenía alteración en la distensibilidad. Pues encontré este valor para los pacientes pediátricos, porque pues en los adultos está muy bien establecido el valor de la distensibilidad pulmonar, pero el valor de la distensibilidad pulmonar, pues que se ha encontrado es alrededor de 1 centímetro de agua por vez. Tener también en cuenta pues que la compliance depende pues depende de las fuerzas elásticas producidas por la elasticidad pulmonar, por las fibras de la elasticidad pulmonar, que son fibras de elastina y fibras de colágeno, y por la tensión superficial de los alveolos, que sabemos que va a estar disminuida pues, por la acción del surfactante. Entonces, más o menos interviene 1/3 en la distensibilidad las fibras de elásticas y de colágeno, y más o menos 2/3 pues la acción del surfactante en ese mecanismo de distensibilidad. La distensibilidad pues se divide en dos componentes. Hablamos de una distensibilidad dinámica y de una distensibilidad estática. La distensibilidad dinámica, digamos que nos va a hablar de esa distensibilidad pulmonar sola, y la estática nos habla de la distensibilidad pues como el complejo del pulmón más la caja torácica. Para la distensibilidad dinámica, digamos que ha habido algo de controversia porque hay algunos autores que utilizan la medición de la presión pico
para hacer el cálculo. Entonces normalmente uno utiliza para la medición pues el volumen tidal sobre la presión pico menos el PP, pero ha venido habiendo una discusión sobre cuál pues sería el valor ideal para reemplazar esa presión pico, porque lo ideal es que sea la presión que sea al final de la inspiración y pues al inicio de la expiración, o sea, esa presión que se genera como en caída rápida, luego de que sea pues como la oclusión pues de la inspiración. Y la complacencia estática sí se calcula pues con esta fórmula que vemos acá, que es el volumen tidal sobre la presión plató menos la presión, pues el PP total. Esta es una curva flujo, esta es una curva volumen-presión en donde tenemos pues el asa inspiratoria y el asa expiratoria. Entonces pues tener en cuenta que empezamos a partir de una presión de cierre y en esta zona 1 vamos a necesitar presiones transpulmonares mayores para lograr la abertura pues de las vías respiratorias. Esta es una zona pues de baja distensibilidad hasta que logramos llegar a este punto de inflexión inferior y ya logramos un ascenso pues del volumen sin como acá ya no necesitamos presiones transpulmonares pues tan altas como acá para abrir las vías respiratorias y tiene un ascenso lineal hasta que llegamos al punto de inflexión superior en donde alcanzamos pues ya la capacidad pulmonar total. Acá la distensibilidad también se va a ver reducida y si seguimos pues aumentando pues la presión, pues vamos a generar una zona de sobredistensión pulmonar, como lo refieren en esta gráfica de al lado. Entonces, lo ideal sería mantener la ventilación en esta zona de buena distensibilidad para evitar tanto estar en una zona pues, de atelectasias como estar en una zona pues, de sobredistensión. Esta es una gráfica que nos habla acerca de diferentes patrones de distensibilidad. Entonces tenemos un patrón normal en donde hablamos pues de la relación que hay entre la presión transpulmonar y ese cambio de volumen que vamos a generar. Y un patrón en donde tenemos una distensibilidad aumentada, que es en patologías como el enfisema, en donde vamos a necesitar presiones transpulmonares mucho más bajas para alcanzar pues un volumen pulmonar mucho más alto que el normal. Y en los cuadros de fibrosis tenemos presiones transpulmonares mucho más altas para lograr apenas un cambio de volumen pues mucho menor que el que debería tener un patrón normal, que pues digamos que esto puede ser uno de los patrones que encontramos en SRA, aunque hay que tener en cuenta que en este cuadro el patrón pues, de pulmonar es un patrón muy heterogéneo. En cuanto a las constantes de tiempo, entonces pues tener en cuenta que las constantes de tiempo pues varían dependiendo pues de la patología pues que estemos manejando. Entonces, por ejemplo, lo que nos hablaba Stephanie, en los patrones de ventilación obstructiva se va a caracterizar más por constantes de tiempo mucho más largas, mientras que en el SRA vamos a tener constantes de tiempo mucho más cortas. Entonces, digamos que esto nos puede ayudar para pensar en cómo realizamos la programación de nuestra ventilación y de pronto usar frecuencias respiratorias un poco más altas o que nos den unas relaciones inspiración-expiración un poco más cercanas. A veces hasta pues utilizamos para trastornos de oxigenación relaciones pues invertidas. En cuanto a las patologías restrictivas, pues digamos que la principal va a ser el SRA, pero tenemos patologías pues, pulmonares en donde aumento de la tensión superficial, como las que se encuentran sobre todo en neonatos con la enfermedad de membrana hialina. También están patologías pues, de ocupación alveolar, como puede ser la neumonía o el edema pues, pulmonar, de alteraciones estructurales, como puede ser el edema intersticial, la neumonitis o pues, la fibrosis pulmonar, de disminución de volumen por atelectasias, el SRA o derrames pleural o neumotórax y pues torácicas en donde aumente la presión intraabdominal o por malformaciones que pueda haber en la caja torácica o por enfermedades pues neuromusculares.
Entonces vamos a hablar un poco del SRA, que es como la patología, digamos, característica de los patrones de alteración de la distensibilidad. Em, la definición, digamos, del SRA está basada pues en los criterios de PALIC, que son pues, los más usados. Digamos que primero estuvieron los criterios de Berlín, que fueron los criterios que se describieron para el diagnóstico de SRA en adulto, y cuando se reúnen para realizar pues, todo el consenso de PALIC, pues se definen los criterios para el diagnóstico de SRA pediátrico. Entonces, pues en cuanto a Berlín y a PALIC, todavía se mantienen, pues digamos que estos dos criterios en la definición, que es el tiempo, que es tener pues alguna noxa a los 7 primeros días antes de que se presente el cuadro de SRA, y que el edema no tenga pues una explicación como pues de origen cardiogénico, de insuficiencia cardíaca o por sobrecarga de líquidos. En la radiografía de tórax sí ya hay una variación en cuanto a los criterios de Berlín y de PALIC, porque en la radiografía de tórax ellos hablan de que deben haber infiltrados bilaterales para la definición de Berlín, mientras que en la definición pediátrica hablan sobre nuevos hallazgos de infiltrados compatibles con afectación aguda del parénquima pulmonar, teniendo en cuenta pues que hay mucha variabilidad en la presentación pues de esta entidad. Empiezan también a manejar como un concepto nuevo en esta definición, la SAFI, pues teniendo en cuenta que a veces en los pacientes pediátricos es difícil pues tener una línea arterial o tomar unos gases arteriales y poder tener un dato de presión arterial de oxígeno. Entonces empiezan o plantean el uso de SAFI dentro de los criterios diagnósticos en la definición de pediátrica para SRA. Además, ya empiezan a utilizar índices de oxigenación para la clasificación de la severidad en SRA, y digamos que se sigue usando el PAFI, pero para la clasificación ellos indican utilizar mejor los índices de oxigenación, y también empiezan a utilizar el índice de oxigenación saturación con estos criterios para dividirlos en cada uno de los grupos. Además, tienen en cuenta pues poblaciones especiales, como son los pacientes que tienen cardiopatía pues cianógena, en donde los criterios son similares, solamente pues que expliquen que los síntomas no están asociados pues con la cardiopatía subyacente que pueda tener el paciente, que con enfermedad crónica pulmonar y con disfunción ventricular izquierda, también pues se mantienen los mismos criterios, excepto pues que uno pueda descartar que la causa del deterioro pulmonar no vaya a ser pues alguna de estas entidades, es decir, que sea una agudización que sea una alteración no de su enfermedad crónica pulmonar, sino que sean una alteración pues como nueva, o que no sea secundaria a la disfunción ventricular izquierda, sino pues en otro contexto. También ellos definieron por lo que se ha venido utilizando nuevos métodos, pues digamos, de manejo de la oxigenación en estos pacientes. Entonces estamos utilizando cánulas de alto flujo, se está utilizando más ventilaciones no invasivas. Entonces se establecen unos criterios de riesgo de SRA, en donde pues digamos que sí excluyen los pacientes con enfermedad pulmonar perinatal, pero establecen también unos criterios dependiendo pues de la FIO2 se está utilizando pues con estos, que se está utilizando con estos sistemas, o básicamente pues el suplemento de oxígeno a flujo mínimo. Acá un punto importante a tener en cuenta y que ellos resaltan es que, digamos, en adultos ellos no lo tuvieron en cuenta, porque veían que pacientes con saturaciones mayores de 98 pues podían tener, digamos, no criterios muy claros. Entonces ellos indican que si uno va a utilizar estos criterios para establecer un riesgo de SRA, entonces debería disminuir la FIO2 para que el paciente saturara menos de 98, pues teniendo en cuenta pues que esto se realizó en ciudades que no estaban a altura, y pues mirar si cumplía alguno pues de estos criterios que ellos definieron. En cuanto a la fisiopatología pues del SRA, entonces acá podemos ver una gráfica en donde tenemos un alveolo normal,
El pulmón normal pues tiene una barrera selectiva que está dada por un revestimiento pues de una sola capa de células endoteliales que está pues unida a la membrana plasmática. Esa capa pues de células endoteliales está pues unida por unas uniones que son estrechas y unas uniones que son adherentes. Acá pues digamos no están tan bien graficadas, pero podemos ver las claudinas. Entonces, pues de esas uniones estrechas están las ocludinas y las claudinas, y está la zónula ocludens, que refuerzan pues esas uniones estrechas al citoesqueleto pues de actina de la membrana pues basal. Y están las uniones adherentes, que están, en estas podemos encontrar la caderina vascular endotelial, que se une a la alfa y a la beta catenina, también para mantener pues la estructura alveolar. En la superficie pues, de este epitelio alveolar podemos encontrar pues, dos tipos de células, que van a ser estas células planas, que son los neumocitos tipo 1, y estas células cuboidales, que son los neumocitos tipo 2, que van a ser los encargados de secretar pues, el surfactante. Ellos forman, pues, toda esta estructura forma una barrera muy estrecha, pues, que va a restringir el paso de pequeños solutos, pero pues sí permite pues la difusión del dióxido de carbono y pues del oxígeno. Tanto los neumocitos tipo 1 como los neumocitos tipo 2 tienen la capacidad de absorber el exceso de líquido de estos espacios aéreos a través de unas bombas de sodio apicales y de sodio potasio ATPasa, que van a estar en la zona vasolateral. Entonces, cuando se desarrolla un edema pues alveolar, la reabsorción del líquido depende pues de que se mantengan estas uniones entre las células y del transporte de estos canales iónicos en las células epiteliales. Cuando ya pues este líquido se reabsorbe, esto pasa pues al espacio intersticial, y el líquido pues se puede eliminar principalmente pues por los vasos linfáticos y también algo por la microcirculación pulmonar. Adicionalmente, pues están las células de defensa, que principalmente en el alveolo sano son los macrófagos, que obviamente al activarse o generarse algún proceso inflamatorio de defensa, pues genera la activación y el paso de otras células pues del vaso sanguíneo pues hacia el alveolo. Entonces hay respuesta por otro tipo de polimorfonucleares. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el SDRA? En el SDRA hay una mayor permeabilidad a líquidos y a proteínas a través pues, de ese endotelio pulmonar, por la lesión que vemos en ese endotelio pulmonar. Va a haber pues lesiones de los neumocitos tipo 1, de los neumocitos tipo 2, por eso vamos a ver también alteraciones en el surfactante, también se va a inactivar pues ese surfactante. El líquido normalmente lo vamos a encontrar localizado en el espacio intersticial, pero luego pues va a migrar hacia el espacio pues alveolar, pues facilitado obviamente por la lesión de esa barrera normalmente hermética del epitelio alveolar. Va a existir pues aumento de esa permeabilidad alveolo-capilar al líquido, a proteínas, a neutrófilos, también va a haber permeabilidad a glóbulos rojos, que van a generar una acumulación ahí en el espacio alveolar, pues que es el sello distintivo del SDRA. En el SDRA vamos a encontrar entonces, o se han descrito 4 fases, digamos, en el mecanismo de lesión. Está una fase exudativa, que es una fase que dura más o menos 7 días, en donde se da un daño alveolar difuso como el que vemos en la gráfica. Está caracterizado pues por el edema alveolar intersticial, porque hay depósitos eosinofílicos y alteración muy similar a la enfermedad de membrana hialina. Hay otros hallazgos como hemorragia alveolar, puede haber acumulación pues, de glóbulos blancos, en donde van a predominar ya no los macrófagos, sino neutrófilos. Hay depósitos de fibrina y áreas de colapso alveolar. La siguiente fase que se va a desarrollar es una fase proliferativa, que puede durar de 7 a 10 semanas, donde ocurre sobre todo una hiperplasia de los neumocitos tipo 2, hay organización pues, de ese exudado y hay un acúmulo de fibroblastos. La siguiente fase es una fase fibrótica de 10 días a 3 semanas, en donde hay un acúmulo de fibrina y de tejido conectivo en ese intersticio, y pues se va a generar sobre todo fibrosis intersticial. Y la fase de resolución, se produce después de esas 3 semanas, en donde ya se empieza a depurar ese líquido pulmonar y puede haber una repitalización de la barrera alveolo-capilar.
un punto importante para tener en cuenta y poder entender sobre todo las formas de presentación del SDRA en directo es el daño endotelial. Entonces, pues tener en cuenta que la naturaleza pues, de la alteración de las células endoteliales en la clínica del SDA, pues digamos que no se ha comprendido totalmente. Se sugiere pues que un proceso de apoptosis, pero hay otras vías que se han empezado a describir en esa muerte celular, como la piroptosis, que podrían también estar involucradas. Entonces, puede ocurrir un aumento en la permeabilidad vascular pulmonar debido a una falla funcional en las uniones también endoteliales o por muertes de esas células endoteliales. Las alteraciones pues ultraestructurales del endotelio alveolar son frecuentemente sutiles en comparación pues, de la lesión de las células epiteliales que como vimos ahí en la gráfica se presentan ahí a nivel alveolar. Pues digamos que la evidencia experimental ha demostrado que hay activación pues, de las células endoteliales que ocurre por señales inflamatorias de microorganismos que pueden ser secundarias a lipopolisacáridos, a toxinas. También hay aumento pues, de leucocitos pulmonares como respuesta pues, a patógenos como en los cuadros de neumonía o de sepsis o de trauma. Lesiones también por síndromes de aspiración o de isquemia reperfusión, por ejemplo, en los cuadros de trauma o de choque, o secundario pues a la administración de transfusiones de productos sanguíneos, como en el caso del TRAL. Entonces, la activación de esas células endoteliales puede resultar en la generación de mediadores como la angiopoyetina 2 y la acumulación pues, de leucocitos que generan un aumento, por ejemplo, de moléculas de adhesión como la P-selectina y la E-selectina, y en los microvasos pulmonares, especialmente pues como en las venas, en las vénulas poscapilares. Hay depósitos pues también de plaquetas y de neutrófilos que juegan pues un papel ahí como sinérgico en causar un aumento en la permeabilidad vascular pulmonar, pues sobre todo a proteínas. Entonces digamos que este es un mecanismo que nos explica por qué encontramos ese daño a veces indirecto, o sea, por mecanismos lejanos al pulmón y que nos explican cómo responde pues el pulmón a esas lesiones. En cuanto pues a los fenotipos de SDRA, tener en cuenta que hasta la fecha pues se ha demostrado pues de manera concluyente que no hay un tratamiento pues como farmacológico que sea efectivo para disminuir la mortalidad o la morbilidad tanto en adultos como en niños en SDRA. El fracaso de esos tratamientos farmacológicos, digamos que ha hecho que se empiece a buscar si hay alguna heterogeneidad en los pacientes que nos permita, digamos que, dividirlos en algún grupo o subdividirlos en algún subfenotipo para poder manejarlos o saber cómo va a ser su comportamiento. Entonces se han hecho pues diferentes estudios en donde se han establecido como dos fenotipos principalmente, que es un fenotipo hipoinflamatorio e hiperinflamatorio, en donde, digamos, el fenotipo 2, que es el fenotipo hiperinflamatorio, se ha descrito, se ha caracterizado por niveles plasmáticos más altos de biomarcadores inflamatorios. Entonces se ha descrito pues, el aumento de interleuquina 6, de interleuquina 8, de receptores del factor de necrosis tumoral soluble 1, inhibidores activadores del plasminógeno 1, de angiopoyetina 2, y de otros receptores para productos finales de glucosilación avanzada, y también han encontrado disminución de proteína C. Y adicionalmente, pues han encontrado pues, que estos pacientes tienen una mayor prevalencia de uso de vasopresores, un menor bicarbonato sérico, una mayor prevalencia de sepsis en comparación con los fenotipo 1, y adicionalmente sus tasas de mortalidad se asocian con un 20 a un 30%. Entonces sí tiene una mortalidad mucho más alta que el fenotipo inflamatorio. Las causas de SRA, como hablábamos, pueden tener una etiología directa o indirecta. La principal es pues, la neumonía en caso de SRA directo. Dentro de esas, en la población pediátrica, el estudio PARDI habla sobre el desarrollo de SRA por neumonías virales, en donde predominan las infecciones por virus sincitial respiratorio e influenza, y de la presentación de SRA indirecto. Entonces, digamos que la principal es la sepsis.
¿Qué podemos encontrar en las curvas y bucles del ventilador en alteraciones de la distensibilidad? Podemos encontrar presiones pico y mesetas que están aumentadas, alteraciones pues acá en la distensibilidad, en las curvas de volumen y presión, y en zonas de sobredistensión acá también cuando evaluamos estas curvas de volumen y presión. En cuanto a las metas que plantea manejar Pali en SRA, entonces tenemos que ellos indican mantener pues hipoxemias permisivas con valores de PP menores de 10, en SRA leve y en SRA severo mayores de 10, monitorizar siempre saturación y marcadores de oxigenación tisular, pues teniendo en cuenta que muchos de estos pacientes pueden estar pues tener hipoxemias pues importantes, y esto está basado pues en tratar de disminuir lesión pulmonar inducida por radicales libres, activación de factores inflamatorios o mayor, pues disminuir como el riesgo de Billy por el uso de parámetros altos. Y en la hipercapnia permisiva, pues ellos recomiendan mantener un pH entre 7.15 y 7.3 en SRA, sobre todo moderado severo, considerando pues excepciones como hipertensión intracraneana, una hipertensión pulmonar grave, algunas cardiopatías, inestabilidad hemodinámica y disfunción ventricular grave. En cuanto al modo ventilatorio, no han encontrado pues que haya un modo ventilatorio mejor uno que el otro. Ellos hablan que de pronto la presión control mantiene como presiones medias un poco más altas, tiene menor alteración en las asincronías de los pacientes, entonces a veces dan un poco de mejor resultados, pero estos los modos, pues digamos los modos duales, como digamos que brindan las mejores opciones de tanto de volumen control, presión control, pueden ser una buena opción en la ventilación convencional de estos pacientes. En cuanto pues al volumen tidal, entonces tener en cuenta que debe ser manejado teniendo en cuenta la distensibilidad del sistema respiratorio y la patología pulmonar que estemos manejando. Ellos recomiendan valores de volumen tidal entre 5 a 8 cc por kilo de peso corporal ideal, dependiendo pues como les decía la patología pulmonar. Y en pacientes con baja distensibilidad recomienda PALIC un volumen tidal entre 3 a 6 cc por kilo. Sin embargo, pues digamos que en esto hay alguna controversia porque tener volúmenes tidales tan bajos pues pueden estar asociados un poco más a telectasias. Entonces, digamos, en la guía europea ellos recomiendan mantener los volúmenes entre mínimo 5 a 8 cc por kilo. Siempre importante que cuando tenemos volúmenes tidales bajos se acompañen de una PP alta para evitar o mantener o maximizar el reclutamiento y disminuir la sobredistensión, y obviamente tratar de mantener ventilación protectora con presiones mesetas por debajo de 28. Estos volúmenes, aunque en los estudios no han demostrado disminución del barotrauma, sí han demostrado disminución en la mortalidad. En cuanto a la presión meseta, pues recomiendan pues no sobrepasar un límite de presión mayor de 28 y pues permitir valores entre 29 y 32 en pacientes con una baja distensibilidad pues torácica, es como la principal recomendación que manejan ellos. Del PEP, pues hablan sobre buscar una PEP óptima con maniobras de titulación. Ellos recomiendan un aumento moderado y titulado del PEP entre 10 a 15, sobre todo en pacientes con SRA grave, y en algunos casos pues puede ser necesario tener SRA mayores, PEP mayores de 15 en SRA grave, pero siempre manteniendo unas presiones mesetas, digamos que en una ventilación protectora, vigilando pues el estado hemodinámico, la oxigenación y pues la presión de conducción, que va a ser un parámetro muy importante por lo que hablábamos de la relación del estrés y el estrés. Acá un punto importante es, o ellos discuten, los autores discuten sobre que, sobre todo en pacientes pediátricos, han observado que no se usan PEPs tan altos. La mayoría de autores utilizan para sus estudios la titulación de PP a través del estudio que realizó la red de SRA, pero han visto que los pediatras utilizan PPs mucho más bajos de lo que indican pues estas guías, y prefieren utilizar FIO2 más altas, pues a veces no teniendo en cuenta pues las hiperoxias a las que puede estar sometida estos pacientes. Este es un estudio que habla de eso, es un estudio multicéntrico de 1.134 pacientes pediátricos en donde compararon PPs más bajos que le indicaba por el ARSNet
y ellos encontraron que la mortalidad en estos pacientes que se utilizaban PEPs más bajos era mucho mayor que los que utilizaban PEPs pues, que estaban indicadas por este estudio. En cuanto a la presión de conducción, pues se ha demostrado pues, que es la meta de protección pulmonar más relevante en los últimos años. El doctor Amato fue como el que primero lo describió. Lo que pasa es que hace 17 años, o ya 19 años, el primer estudio que hizo fue en una población muy pequeñita, entonces no se tuvo pues como muy en cuenta. Pero él luego realizó este estudio que está publicado en el New England sobre la presión de conducción y encontró pues, disminución notable en la mortalidad en los pacientes que se encontraban dentro de los rangos menores de 15 para la presión de conducción. Digamos que ya han venido los nuevos estudios reevaluando, digamos, diferentes presiones de conducción que se deben de mantener dependiendo de la patología del paciente. Hay algunos que describen ya presiones de conducción por debajo de 3 en patologías de pronto en donde tengamos problemas mayores de distensibilidad, pero digamos que de los criterios más importantes a tener en cuenta la ventilación protectora en estos pacientes. Del poder mecánico, pues tener en cuenta que la energía en cada ciclo respiratorio por la frecuencia respiratoria y que lo más importante de los estudios es recordar que la idea es mantenerla por debajo de 12 joules por minuto, que es lo que ha demostrado disminución en la mortalidad de estos pacientes. Este es un estudio en donde evalúan el drive pressure con otros criterios de poder mecánico. Ellos evalúan, pues, digamos, algunas ecuaciones de movimiento y evalúan el poder dinámico, el poder de conducción y la energía mecánica en pacientes que pues, no tenían patología pulmonar y en pacientes que tenían SRA. En que la drive pressure es como el mejor criterio para poder realizar la diferenciación de estos pacientes que tienen SRA. Miraron pues como otros patrones de la ecuación de movimiento, pero encontraron pues que el que permitía hacer la diferenciación era la presión de conducción. En cuanto a otras estrategias ventilatorias no convencionales, pues está la ventilación de alta frecuencia por los diferentes, digamos, mecanismos, digamos que es buena acogida para responder ante pacientes que tienen trastornos de oxigenación, falla ya con la ventilación convencional y tienen pues trastornos de oxigenación. Entonces, pues por los diferentes efectos benéficos que se han descrito sobre ella, en que mejora la distensibilidad pulmonar, puede atenuar la inflamación pulmonar, disminuir la lesión histológica y puede generar una mayor estabilidad de los alveolos, disminuyendo pues las atelectasias. Entonces, pues digamos que un poco más. Y pues en esta gráfica se muestra que la idea es que ella mantenga como en esta zona de mejor ventilación en la curva de presión-volumen, mantiene, digamos, la ventilación en esta zona, evitando un poco la sobredistensión y pues las atelectasias. Sin embargo, los estudios de bajo en pediatría son controvertidos. Pues acá tengo como una tabla de resumen en donde uno encuentra en que tal vez cuando los comparan con ventilación convencional, encuentra que en algunos sí puede haber una sobrevivencia o pueden ser una menor mortalidad mayor en los de ventilación de alta frecuencia. Sin embargo, hay otros estudios en donde encuentran que no hay ninguna diferencia entre la ventilación de alta frecuencia y la BAFO, otros en que ponerla tempranamente y tardíamente tampoco muestra ninguna diferencia en cuanto a la ventilación convencional. Entonces, digamos que todavía hay discusión y toca hacer más estudios para establecer si no da buenos resultados y mejora mortalidad. Algunos autores pues proponen sobre todo utilizar índice de oxigenación para deducir cuándo pasar un paciente a BAFO. El criterio que da PALIC es que tengamos una presión plató superior a 28 en un SRA moderado grave, pues que es como la principal indicación, y que haya ausencia pues, de distensibilidad reducida a la pared torácica. Otra de las estrategias que se pueden utilizar en pacientes con SRA es el decúbito prono, como una medida de rescate también para mejorar oxigenación.
Esta medida pues mejora porque hay una redistribución de la ventilación, hay cambios en la motilidad del diafragma, efecto del peso y el tamaño del corazón sobre el pulmón, están pues disminuidos, hay un efecto también en el drenaje de secreciones, en la distensibilidad del sistema respiratorio y cambios en el reclutamiento pues alveolar. Su única pues contraindicación absoluta sería pues una fractura espinal inestable. Y pues acá hay un diagrama donde vemos pues un paciente que está en posición supina y que se pasa a prono. Esto se toma después de 18 horas de estar en posición prono y vemos una notable mejoría de la expresión plató y de las presiones de conducción en este paciente. En cuanto a las maniobras de reclutamiento, Palig habla sobre o recomienda sobre todo, pues que existe aún, por eso puse este gráfico acá, controversia sobre si se deben usar o no. Digamos que en pediatría no hay mucha evidencia, pero pues si se recomienda algo, recomiendan unas maniobras de lentos incrementos y descensos de la APP y rechaza maniobras de insuflación sostenida. Entonces, esas maniobras utilizan aumentos graduales en la presión meseta y en la APP para reclutar alvéolos. Han visto que pues da como menos sobrecarga sobre el ventrículo derecho y son pues mejor toleradas. Y este es un gráfico que habla pues como sobre toda la evolución que ha tenido pues esta ventilación protectora con bajos, pues que viene como en descenso pues los volúmenes tidales, la presión plató, el uso pues de la presión de conducción que también va en descenso, utilizando pues parámetros un poco más bajos, empezar a utilizar pues el poder ventilatorio y como hablar pues del strain y del estrés y todas de estas alteraciones en los materiales que también nos explican pues como la lesión alveolar. Esto es finalmente como un artículo en donde describe Pelosi cómo debería ser como una ventilación personalizada en estos pacientes que tienen SRA, entonces tener en cuenta pues que esté muy regulada la presión basada pues en el monitoreo o variables fisiológicas de estos pacientes. Ellos sostienen pues mantener volúmenes tidales bajos, también pues mantener metas de presiones plató y de presiones de conducción, idealmente medir presiones transpulmonares, evaluar también el poder mecánico, medidas de reclutamiento alveolar. Como les dije, en pediatría no hay muy buena evidencia, pero pues en adultos ellos sí lo manejan. Mirar cómo se da el intercambio alveolar, pues el intercambio de gases, pues evaluarlo también con imágenes, establecer si sufre algún fenotipo y pues alguna otra limitación fisiológica que pueda tener el paciente y pues organizar así, personalizar la ventilación dependiendo de estos parámetros. Los mensajes para llevar a casa es que debemos ventilar al pulmón manteniéndolo en una zona lineal elástica. En la curva de estrés-strain que les mostraba inicialmente, utilizar pues una PP óptima para homogeneizar al máximo pues este parénquima que está lesionado y pues tratar de mantener parámetros protectores evitando pues lesión pulmonar, buscando pues lo que hablamos finalmente, una ventilación pues personalizada según el compromiso pulmonar. Gracias.